Capítulo 10. Buen Negocio y Misericordia no se ponen de acuerdo. La enfermedad de Mateo evidencia las consecuencias funestas de la desobediencia. Los peregrinos aprenden cosas maravillosas antes de reanudar su viaje. Hacía cosa de unos 8 días que los peregrinos se hospedaban en el Palacio Hermoso, cuando Misericordia comenzó a ser objeto de marcadas atenciones por parte de un caballero que empezó a frecuentar la casa. Se llamaba Buen Negocio, tenía un nivel cultural alto, buena educación y era piadoso, al menos en apariencia, pero estaba muy apegado al mundo. Misericordia, por su parte, poseía numerosos atractivos. Era bonita, hacendosa y hábil en el trabajo del hogar, y en su tiempo libre cosía vestidos para regalarlos a los pobres y necesitados. Buen Negocio, que nunca la veía ociosa, se enamoró perdidamente de ella, convencido de que sería una buena mujer de su casa, pero ignoraba la razón y propósito de su trabajo. Misericordia informó de la situación a las doncellas de la casa y les pidió informes acerca de su pretendiente, puesto que le conocían mejor que ella. «Es un aprovechado», le dijeron, «que en apariencia dice haber hecho profesión de fe, pero mucho nos tememos que es ajeno al poder regenerador del Evangelio». «En tal caso», afirmó Misericordia, «se acabó la relación, porque tengo el firme propósito de no tener jamás un marido que pueda significar un estorbo en el camino que he emprendido». Prudencia estaba convencida de que la joven no tendría necesidad de despacharle, puesto que, en su opinión, el mero hecho de que Buen Negocio descubriera que Misericordia trabajaba gratuitamente para los pobres, sin obtener ningún lucro por su trabajo, bastaría para entibiar su atracción. Y así fue. Un día en que Buen Negocio la encontró de nuevo afanada con la aguja y el dedal, le dijo: «Vaya, siempre trabajando». «Sí», le respondió Misericordia. «Bien sea para mí misma o para los demás». «¿Para los demás? ¿Y cuánto te pagan al día?» «Nada. No hago esto para ganar dinero», le contestó Misericordia, «sino para ser rica en buenas obras, dadivosa y generosa, atesorando para mí buen fundamento para el porvenir, echando mano de la vida eterna». «Entonces, ¿qué haces con los vestidos que confeccionas?», le preguntó el joven. «Los hago para vestir a los desnudos». Esta respuesta le dejó desconcertado, hasta el punto que dejó de frecuentar la casa. Y cuando otros le preguntaban por qué, respondía que la muchacha era hermosa y hacendosa, pero tenía ideas muy raras. «Yo te lo dije», comentó Prudencia a Misericordia. «Tu supuesto pretendiente abandonaría su propósito tan pronto se enterara de tu generosidad. Además, incluso es posible que te critique y te calumnie, a pesar de su aparente profesión de fe. Tú y él sois incompatibles, pues la misericordia es ajena a su naturaleza egoísta». «A decir verdad, he tenido ya varios pretendientes, pero aunque les caía bien, mi forma de ser y la naturaleza de mi carácter les disgustaba, y siempre hemos acabado mal». Actualmente la misericordia se tiene en muy poca estima. Muchos son los que se enamoran del nombre, pero su práctica les resulta demasiado molesta. «Prefiero morir soltera antes que dejar de ser como soy, y estoy resuelta a no aceptar jamás un marido que no comparte mi forma de ser y de pensar. Tenía una hermana llamada Generosa, que se casó con un hombre egoísta y tacaño, pero como sea que nunca lograban ponerse de acuerdo, y mi hermana se obstinaba en seguir siendo benevolente para con los pobres, su marido primero la denunció públicamente y luego la echó a la calle. Y esto muy a pesar de que aparentaba ser un hombre creyente y decía haber hecho profesión de fe. El mundo está lleno de semejantes hipócritas, pero ninguno de ellos será para mí». Seguían nuestros peregrinos hospedados en el Palacio Hermoso cuando, repentinamente, el hijo mayor de Cristiana cayó gravemente enfermo. Tan fuertes eran los dolores que padecía
que su madre mandó llamar a un anciano y experimentado médico que vivía en aquella vecindad, un tal señor experto. Después de hacer un reconocimiento al enfermo, vio que la dolencia tenía mal aspecto y que sería necesario aplicarle con urgencia medicinas muy especiales, pues el muchacho estaba en peligro inminente. Hicieron indagaciones para descubrir, si fuese posible, el origen de la enfermedad. ¿Y cuál no sería la inquietud de la madre cuando le dijeron que la dolencia podía tener su origen en la fruta que su hijo había comido en el huerto al salir de la puerta estrecha, al principio del camino? Y su alarma se convirtió en pánico y desesperación. Al indicarle el médico que la fruta procedía del huerto de Beelzebub y era, por tanto, extremadamente venenosa y dañina. El señor experto aplicó al enfermo todos los conocimientos médicos que poseía, y como fuese que no acertó con lo primero que le recetó, le hizo tomar unas píldoras que, al poco tiempo, produjeron un resultado muy positivo. Necesario es decir que el muchacho, al tomar la medicina, vertió abundantes y amargas lágrimas, pero su llanto cambió en alegría al sentirse por fin libre del dolor y disfrutando nuevamente de buena salud. Pronto pudo levantarse y pasear por la casa, de modo que andaba de habitación en habitación hablando con prudencia, piedad y caridad sobre su enfermedad y la forma en que había sanado. Cristiana, llena de gratitud al ver a su hijo totalmente restablecido, quiso pagar al médico sus honorarios y recompensarle por sus buenos servicios y cuidados. Pero éste le dijo: «No. En todo caso, y según disponen los reglamentos, tendrás que pagar al principal del colegio de médicos». ¿Sirven estas píldoras para otras dolencias? Sí, se trata de una medicina de ámbito universal y sirve para todo tipo de dolencias a las que están expuestos los peregrinos. Correctamente preparadas, se conservan siempre en buen estado. En ese caso, le ruego que me proporcione una buena provisión de la misma para el camino. Teniendo la posibilidad de disponer de esta medicina, la prefiero a cualquier otra. Además, estas píldoras son tanto un remedio preventivo como curativo. Y aún le digo más, correctamente utilizadas, pueden llegar a hacer que un hombre viva para siempre. Pero hay que tener mucho cuidado en la manera como se administran. No deben tomarse de otra forma que la que he prescrito. De otro modo no hacen ningún bien». Dicho esto, entregó a Cristiana una buena cantidad de la medicina, suficiente para ella y para sus compañeros, y después de amonestar a Mateo de que no volviese a comer fruta prohibida, les saludó con cortesía y se despidió. Mateo, ya totalmente restablecido, recordó que Prudencia se había ofrecido para contestar a cualquier pregunta que quisiera hacerle y que fuera provechosa, de modo que aprovechó para inquirir sobre diversas cosas que le intrigaban. En primer lugar, ¿por qué la medicina que me ha curado es tan amarga al paladar? Por la misma razón que la palabra de Dios y sus efectos son desagradables al corazón mundano. Me he dado cuenta de que esa medicina, cuando acierta, limpia totalmente el cuerpo. ¿Qué significado tiene esto? Que la palabra divina, cuando obra eficazmente, purifica el corazón y la mente. Lo que la medicina que has tomado hace al cuerpo físico, la palabra de Dios lo hace al alma. Y otra cosa, ¿qué podemos aprender al ver que las llamas de fuego suben y hacen sentir su calor hacia arriba, mientras que los rayos del sol descienden y hacen sentir su luz y su calor desde arriba hacia abajo? Las llamas, que suben hacia arriba, nos enseñan a elevar el corazón al cielo en fervientes deseos, y los rayos de luz al descender nos recuerdan que el Salvador del mundo, aunque excelso, desciende y nos alcanza con su gracia y amor aún en nuestra humilde condición. ¿De dónde sacan las nubes su agua? Del mar. ¿Qué aprendemos de esto? Que los pastores y ministros del Evangelio deben recibir su doctrina de Dios. ¿Y del hecho de que la descarguen luego sobre la tierra? Que del mismo modo los pastores y ministros deben esparcir en el mundo los conocimientos que de Dios han recibido. ¿Qué nos enseña el arco iris formado por las gotas de lluvia y los rayos del sol?
que el pacto de la gracia de Dios nos es confirmado en Cristo. El agua de las fuentes procede de los grandes depósitos subterráneos y llega hasta nosotros filtrada por la tierra. ¿Hay alguna enseñanza en ello? Sí, podemos aprender que la gracia de Dios llega hasta nosotros filtrada por la vía de Jesús. ¿Y de los manantiales que se encuentran en la cumbre de los altos collados? Estos nos enseñan que el Espíritu de gracia se manifiesta lo mismo que en algunos que tienen abundantes bienes y ocupan posiciones sociales encumbradas, como en aquellos que son pobres y humildes. Cuando el fuego prende en el pábilo de una vela, ¿qué debe recordarnos? Que si la gracia divina no enciende nuestros corazones, no habrá en nosotros la verdadera luz de la vida. ¿Y qué enseñanza hay en el hecho de que para dar a luz se consuman a la vez tanto el pabilo como la cera de la vela? Aprendemos que ambas cosas, tanto el cuerpo como el alma, deben estar al servicio de Dios y utilizarse unánimemente para mantener viva en nosotros la gracia divina. ¿Es cierto que el pelícano hiere su propio pecho con su pico? Esto decían los antiguos, y que lo hace en caso de necesidad para alimentar a sus crías con su propia sangre. Es una figura muy bonita, que puede ilustrarnos cómo Cristo ama de tal modo a los suyos que los salva de la muerte derramando su propia sangre. Finalmente, Mateo le preguntó: ¿Y qué debe recordarnos el canto del gallo? El pecado de Pedro y su arrepentimiento. El canto del gallo indica también que comienza un nuevo amanecer y debe por tanto recordarte el último y terrible día del juicio. Cuando llevaban un mes en la casa, tiempo que habían acordado de antemano que duraría su estancia, los viajeros notificaron a las doncellas su propósito de reanudar su viaje, y José recordó a su madre la conveniencia de mandar recado al señor intérprete solicitándole los servicios de gran corazón para que éste les acompañara en lo que les restaba del camino. Cristiana, que lo había olvidado, escribió una solicitud en este sentido y rogó a Vigilante, el portero, que la hiciera llegar a través de algún mensajero de confianza a manos de su fiel amigo, el señor intérprete, el cual, leída la petición, mandó comunicar a los peregrinos que les sería otorgada. Al ver, pues, los habitantes del palacio hermoso, que los peregrinos estaban dispuestos para partir, se reunieron todos para dar gracias a su rey por haberles enviado unos huéspedes tan provechosos. Después, les enseñaron algunas de las cosas extraordinarias que había en la casa y que no habían visto aún, a fin de que pudieran meditar en ellas por el camino. Primero les llevaron a una habitación pequeña donde les mostraron el fruto del árbol del que comió Eva, y dio después a comer a su marido, por cuyo hecho fueron expulsados del paraíso. Cuando preguntaron a Cristiana si sabía qué era el fruto, no supo qué responder, pues no estaba segura sobre si era alimento o veneno, y la explicación que le dieron al respecto la dejó muy sorprendida y altamente impresionada. En otra parte de la casa les enseñaron la escala de Jacob, en la que vieron ángeles que subían y bajaban por ella, y la visión fue tan fascinante que los peregrinos no lograban apartar de ella su mirada. A punto estaban de mostrarles otra maravilla, cuando Jaime pidió que los dejasen permanecer allí un poco más, y estuvieron largo rato deleitándose con tan agradable escena. Los llevaron después al lugar donde vieron colgada un ancla de oro. Le rogaron a Cristiana que la bajasen y les dijeron: «Es de gran importancia que la tengáis siempre con vosotros, para que podáis con ella trabaros de lo que hay dentro del velo y estar firmes en caso de que os encontréis en medio de tormentas». Un precioso regalo que nuestros peregrinos aceptaron y recibieron con sumo agrado. Desde allí, los acompañaron al monte al que nuestro padre Abraham fue para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, y les enseñaron el altar, la leña, el fuego y el cuchillo. La contemplación de estos objetos les hizo prorrumpir en alabanzas al Señor, recordando el amor y abnegación del patriarca Abraham. Después de haberles enseñado todas estas cosas, Prudencia los llevó al comedor y, en un bien afinado clavicordio, improvisó un cántico basado en las cosas que sus huéspedes acababan de ver y que decía:
Para saludable aviso, el fruto de Eva os mostré, y la escala con los ángeles que vio Jacob en Betel. Un áncora de gran precio os di para vuestro bien, mas estas cosas no bastan si, como Abraham, no ofrecéis lo mejor en sacrificio demostrando vuestra fe.